por darme la oportunidad de estar con ustedes y participar de esta reunión de estudio de la palabra del Señor. Y me gustaría que eh, si el anfitrión me comparte la pantalla para que juntos comencemos a leer por completo el salmo que vamos a estudiar esta mañana. Y luego de que leamos por completo el salmo, entonces vamos a tratar de destacar algunos aspectos clave que quiero compartir con ustedes. Salmo 83. Vamos a leer desde el versículo 1, Salmo 83. Dios, no guardes silencio. No calles, Dios, ni te estés quieto, porque rugen tus enemigos, y los que te aborrece alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, y han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. A una se confabulan de corazón, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que parecieron en Endor. Fueron convertidos en estiércol para la tierra. Pon a sus habitantes como Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna y a todos sus príncipes que han dicho, hagamos nuestras las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jaresca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu huracán. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean confundidos y turbados para siempre. Sean deshonrados y desaparezcan y conozcan que tu nombre es Jehová. Solo tú, Altísimo sobre la tierra. Este es un salmo bastante interesante y que encierra mucho para nosotros, a quienes nos toca vivir en esta parte de la historia humana. Podemos dividir el salmo en tres estrofas. La primera estrofa, allí en el versículo 1, donde el salmista pide la intervención de Dios a causa de los enemigos, le dice el Señor que no guarde silencio, que no se quede quieto. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 8, él describe un complot que se ha orquestado contra el pueblo de Dios. Y la tercera estrofa, desde el versículo 9 hasta el final, entonces el salmista le pide al Señor que lo que Dios tiene que hacer con esos enemigos. Así que es muy sencillo el Salmo. Son tres cositas que menciona el Salmo. Número 1, el salmista diciéndole al Señor, Señor, actúa. Número 2, el salmista diciéndole al Señor por qué tiene que actuar, porque hay un grupo de enemigos que se han levantado contra el pueblo de Dios. Y número 3, el salmista diciéndole a Dios cómo tiene que actuar. Entonces son tres elementos. Lo voy a repetir nuevamente para que podamos tener una visión panorámica de todo el Salmo. Versículo 1, el salmista le pide a Dios, por favor, actúa. Versículo 2 al 9, el salmista le explica a Dios por qué es necesario que Dios actúe. Versículo 10 hasta el 18, el salmista le dice al Señor entonces, ¿cuál sería la manera en la que él esperaría que Dios actuara? ¿Por qué el salmista está tan preocupado?
yo quisiera, sobre todo, para que comencemos nosotros ubicándonos dentro de la lectura del Salmo. A veces nosotros le damos un papel, yo sé que me voy aquí a traer problemitas, pero un papel sobre protagónico a los llamados miembros del pueblo remanente. Y suponemos que el remanente se ha convertido un fin en sí mismo y que el remanente es el que está recibiendo los ataques de Satanás y que el remanente es el pueblo que recibe el vituperio y que el remanente es el grupo a quien el diablo está persiguiendo. Y entonces de repente yo me siento más importante que el resto del mundo porque como yo soy parte de ese remanente, entonces contra mí hay un complot especial. Y es cierto, hay un complot especial contra el remanente, pero yo quiero que ustedes, y voy a volver a compartir la pantalla, yo quiero que ustedes presten atención a esos puntos que yo aquí he subrayado, porque el salmista está quitando el foco del remanente. El salmista está quitando el foco del remanente. El salmista dice, rugen tus enemigos. No son los enemigos del remanente, son los enemigos de Dios. Los que te aborrecen, no son los que aborrecen al remanente, son los que aborrecen a Dios. Los que contra tu pueblo, el pueblo de Dios, contra tus protegidos, los protegidos de Dios, contra ti, contra Dios han hecho alianza. El salmista quita del escenario el remanente y lo que le está diciendo él al Señor aquí es, ¿sabes qué, Señor? El problema no es contra tu iglesia. El problema no es contra nosotros, el problema no es contra los adventistas del séptimo día. Hay un complot, hay un pleito, hay un ataque, hay un aborrecimiento, hay una alianza que se ha fraguado, pero es contra ti. Es contra ti, porque en realidad el remanente de Dios siempre será proclive por sus faltas, por sus debilidades, por su infidelidad, por su poco amor, por su tibieza, como lo presenta Apocalipsis capítulo 3, a suscitar efectivamente la ira del enemigo y en muchas ocasiones con justa razón. Pero ahora viene el salmista y le pide a Dios, tú tienes que intervenir, pero tú tienes que intervenir no solo por el remanente, tú tienes que intervenir porque el ataque de Satanás es un ataque contra ti, no son los enemigos del pueblo de Dios, son tus enemigos, no son los que aborrecen a los adventistas, son los que te aborrecen a ti, porque nosotros somos tu pueblo, tú protegidos, y es contra ti que han hecho una alianza. El Señor entonces tiene que reaccionar al llamado del salmista. Señor, actúa, no guardes silencio, no te quedes quieto, porque en realidad el ataque que están lanzando es un ataque contra ti. Y la forma en la que el enemigo ejecuta ese ataque es interesante. Yo quiero que nosotros prestemos atención al versículo 3 del texto. Vamos a Salmos 83, 3. Dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. El gran problema que el salmista plantea aquí es que ha habido una consulta, ha habido un consejo, y ese consejo ha agrupado 10 naciones. Y yo quiero que ustedes vengan conmigo a partir del versículo 6 al versículo 6 y la contemos para que prestemos atención a la importancia teológica que tiene ver
que son 10 naciones la que el salmista describe aquí en el Salmo 83. Comencemos, versículo 6. Los edomitas, las tiendas de los edomitas, 1. Los ismaelitas, 2. Moab, 3. Los agarenos, 4. Gebal, 5. Amón, 6. Amalek, 7. Los filisteos, 8. Los habitantes de Tiro, 9. También el asirio se ha juntado con ellos, el asirio, el 10. Todo han servido de brazos a los hijos de Lot. 10 naciones. Interesante que mencione solo 10 naciones, porque en la Biblia el 10 alude a plenitud. Curiosamente, en Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño, la bestia, la última, la que va a lanzar su ataque frontal contra el remanente, precisamente tiene 10 cuernos. En Apocalipsis 17 se habla de los últimos 10 reyes que pelearán contra el Cordero y contra sus escogidos. Apocalipsis 16, 12, 13 y Apocalipsis 17, perdón, 12, 13 y 14 menciona a esos 10. Entonces no es casualidad que el salmista esté diciendo aquí, son 10 naciones las que se han reunido, y las 10, cuando uno la mira geográficamente en un mapa, se da cuenta que son naciones que están al norte, que están al sur, que están al este, que están al oeste, que han rodeado al pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios está en el centro y rodeado de todas estas naciones que son enemigas. Y el texto dice que han consultado, se han reunido, han hecho una asamblea secreta y han tramado una alianza contra el pueblo de Dios. En el Salmo capítulo 2, vamos a leer en el Salmo capítulo 2, donde el salmista también alude a un amotinamiento cósmico contra el pueblo de Dios. Dice el Salmo 2:1, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos sus cuerdas. Nuevamente, aquí en el Salmo 2 vemos ese concilio, esa reunión donde los reyes de la tierra, que aparecen así, se describe en Apocalipsis capítulo 16, cuando dice que los reyes de la tierra se reunieron en el lugar que se llama Armagedón para participar de la guerra la guerra final contra el pueblo de Dios. Los reyes de la tierra se reúnen, se levantan y conspiran contra Jehová. Nuevamente, hermanos, el salmista quiere que nosotros veamos las cosas en perspectiva. El problema no es que aquí el remanente es el grande y que Satanás ataca al remanente porque el remanente es grande. No, el remanente es atacado porque al atacar al remanente se está atacando es a Dios. El grande es Dios. La conspiración y el levantamiento es contra Dios. Hay otros textos donde en la Biblia se habla de esa reunión. En el Salmo 83 se usa en hebreo para hablar de ese consejo, un término que tiene cierta connotación técnica. Han consultado astuta y secretamente. Yo quiero que nosotros veamos un poquito más de cerca el significado de esa reunión que aquí el texto traduce como secreto. Y vamos a leer en Salmo 89:8. Vamos a leer Salmo 89:8 porque aquí el salmista habla de otra reunión. Ya vimos aquí en el Salmo 83 y en el Salmo 2 de una reunión de las naciones de la tierra, de los reyes de la tierra, que se confabulan para atacar a Jehová y a su príncipe. Pero en el Salmo 89, hay un cambio en la reunión
Y entonces el SOT o el concilio o la reunión secreta ocurre en otra perspectiva. Dice el salmista lo siguiente, perdón, Salmo 82. Salmo 82. Dice así la palabra del Señor: Dios se levanta. Dios se levanta en la reunión de los dioses. Aquí quiero que presten atención a eso. Hay una reunión, hay un concilio de Dios y los dioses. Y en esa reunión, en ese concilio entre Dios y los dioses, Dios está tomando decisiones que tienen que ver con el pueblo de Dios. Entonces, lo que está ocurriendo en el Salmo 83, cuando las naciones impías se reúnen en una consulta, para consumar un plan contra Dios. En realidad, estas naciones lo que están haciendo es imitando la reunión que Dios ya había tenido en el Salmo 82, cuando Dios se levanta en la reunión de los dioses. En el Salmo 89, versículo 8, el salmista dice: Dios temible en la gran congregación. Y esa palabrita congregación o reunión, como ya vimos, es la misma que se traduce como secreto en el Salmo 83. Dios temible en el gran secreto con sus santos. Dios tiene una reunión secreta también con los dioses, el concilio celestial, como aparece en Primera de Reyes 19, como aparece también en Daniel 7, como aparece en Daniel 6, como aparece en Apocalipsis, en Isaías 6, en Apocalipsis 4, ese concilio secreto donde Dios también se reúne para tomar decisiones que impactan a las naciones y al pueblo de Dios. Lo que estamos viendo en el Salmo 83 entonces es una imitación de ese concilio, de esa reunión secreta que Dios lleva a cabo. Ahora, cuando los impíos se reúnen en el Salmo 83 y llevan a cabo esa reunión secreta, es para fraguar un plan contra el pueblo de Dios. Pero hay un grupo especial que no entra a la reunión secreta de los impíos, porque lo que se está deliberando allí no forma parte del plan de Dios para nosotros. Y como no forma parte del plan de Dios para nosotros, entonces evidentemente a nosotros no nos toca estar en ese el lugar. Pero dice el Salmo 25:14, la comunión, el secreto íntimo de Jehová es con los que lo temen. Aquí el Salmo 25:14 está ahora trayendo a los que temen a Jehová a formar parte de esa comunión íntima, de ese sod, de esa reunión secreta, de ese concilio. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Apocalipsis 5, cuando el concilio celestial está reunido y está Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo, los 24 ancianos, los seres vivientes, los ángeles. Dice Apocalipsis 5 que Juan fue llamado a formar parte de ese concilio, y allí ahora Juan entra al concilio y forma parte del momento en el que se abre el libro, precisamente el libro que contiene el destino de las naciones. Como una persona que teme a Dios, Juan entra en la comunión íntima del Señor, entra a formar parte de ese concilio, de ese secreto. Cuando Jeremías estaba enfrascado en un pleito
contra los falsos profetas, Jeremías explicó cuál era la razón por la que el mensaje de él era el verdadero. Dice Jeremías 23:18, pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? En el sot de Jehová, en el concilio de Jehová, en la consulta de Jehová, en la reunión de Jehová, en la comunión íntima de Jehová. Jeremías le está preguntando a los falsos profetas, ¿quién es el que estuvo? ¿Fueron ustedes o soy yo? ¿Quién fue el que vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Noten que para el profeta Jeremías, estar en el secreto del Señor, estar en la comunión íntima del Señor, conlleva ver y oír su palabra, estar atento a ella. Cuando ahora los que temen a Jehová entran al concilio divino, al entrar al concilio divino, Dios les permite conocer, oír, ver el secreto, un secreto que ha sido revelado en su palabra, como dice Deuteronomio capítulo 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Hay una revelación que el Concilio Celestial ha decidido compartir con nosotros. Por eso nos invita a tomar parte de esa deliberación secreta, pero cuando nosotros entramos a esa deliberación secreta, recibimos, oímos el mensaje, la palabra. Y en el mismo capítulo, en el 23:22, Jeremías, Dios dice a través de Jeremías, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué es lo que quiero que nosotros, hermanos, comprendamos aquí a la luz de lo que está diciendo el Salmo 83:3? Los enemigos de Dios, los que se confabulan contra el remanente, se han reunido en una consulta secreta, en un sot, para llevar a cabo una reunión y planear destruir a los escogidos de Dios. Confabulan una alianza contra Dios y contra su pueblo. Pero al hacer esto, ellos están dando la versión falsa del verdadero concilio. Cuando Dios se reúne con los seres celestiales e invita a sus seguidores, a los que le temen, a participar de esa reunión secreta, en lugar de Dios preparar un plan para destruir el concilio celestial, se reúne para que los que entremos a ese concilio podamos recibir el mensaje del Señor, la palabra de Dios, y con esa palabra, llevarla al mundo para que los que la oigan vuelvan de su mal. Dos concilios, dos propósitos completamente distintos. Un concilio secreto para destruir, pero un concilio secreto donde se da una palabra sanadora, una palabra restauradora, una palabra poderosa, una palabra salvadora, una palabra que si el pueblo la oye y la pone en práctica, se apartará del mal camino. Yo quisiera, hermano querido, que esta mañana nosotros rápidamente pensemos y en cuáles de los dos grupos, en cuáles de los dos concilios tú y yo participamos. Olvidémonos de que es el papado, la bestia de la tierra, la bestia del mar, las naciones del tiempo del fin, los que están confabulándose contra el pueblo de Dios. Pregúntate cuántas veces tú y yo hemos participado en un concilio para hablar mal de un hijo de Dios, para criticar a un hijo de Dios, para atacar a un hijo de Dios, para confabular contra un hijo de Dios. Y a veces pensamos, incluso como dijo Jesús en Juan,
que lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Pero hermanos, todo el que confabula contra un hijo de Dios está confabulando contra Dios. Por eso el salmista se quita a él y dice, bueno, no soy yo, es más, no es el pueblo de Israel, es contra Dios que están hablando mal, es a Dios el que están atacando. Y qué triste es que tú y yo, de una u otra manera, hayamos estado involucrados con ese grupo cuando abrigamos en nuestros corazones pensamientos contra Dios, contra su pueblo, contra nuestros hermanos. ¿O será que nosotros estamos en el segundo concilio? En ese que participó Jeremías, en ese que participó el profeta Juan. Y nosotros nos sentimos responsables de haber entrado a ese concilio, haber visto la palabra de Dios, haber oído la palabra de Dios, y ahora tenemos el compromiso de practicar la palabra y salir a decirle a la gente, miren, el plan que Dios tiene, el secreto de Dios, la revelación que Dios tiene para cada uno de nosotros, ahora está disponible por medio de la predicación de la iglesia. Precisamente en Apocalipsis capítulo 10, al remanente se le da esta misión. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10 dice así, fui, versículo 9, y donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomó el librito en la mano del ángel, y mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Noten, cuando el pueblo come la palabra, cuando entra en contacto con la palabra, con el libro, automáticamente el pueblo asume la misión. Es necesario predicarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, esas naciones que se han enemistado y que se han reunido para destruirme y que tienen un plan secreto para mí, la alternativa que Dios tiene para ellos es, ellos tienen una palabra destructora para ti, pues tú tienes que tener una palabra profética para ellos. En Apocalipsis 11, esa palabra profética es descrita con estas palabras. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Miren cómo en este capítulo el ministerio que tiene que realizar ahora perdón, es en el mismo capítulo 10, ya estoy loco yo. Es en el mismo capítulo 10, en el versículo 7, el profeta se le dijo así, y juré por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en el mar, y que el tiempo no sería más, y que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando se comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué se consumará, hermanos? ¿El qué? El misterio, el secreto de Dios. El secreto de Dios se consumará. El secreto de Dios se consumará. Entonces, en el tiempo del fin hay dos secretos que se pondrán de manifiesto. Se pondrá de manifiesto el secreto del Salmo 83, cuando las naciones se confabulan para trazar un plan contra el pueblo de Dios, pero también se consumará el secreto que tiene el concilio celestial cuando se consume el misterio de Dios. ¿Y cuál es ese misterio?
Dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, y el que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora por las escrituras y por los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Miren nuevamente la relación. Pablo dice, ahora el misterio se ha manifestado. ¿Pero cuál misterio? El que estaba en la palabra y en los profetas. ¿Y cómo se ha dado a conocer? Se ha dado a conocer a través del evangelio para que todas las naciones obedezcan a la fe. Entonces, para Pablo, el misterio es el evangelio. Cuando Apocalipsis 10 dice que en la séptima trompeta se consumará el misterio de Dios, y ese misterio de Dios es predicar nuevamente sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es que el remanente del tiempo del fin, el gran secreto que tiene, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, es: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuevamente, Dios le da el secreto a su pueblo, pero el secreto ahora es el evangelio. El secreto ahora es la palabra salvadora que tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mientras que en el Salmo 83, todas las naciones están confabuladas para atacar al pueblo de Dios. Lo que Dios quiere decirnos a nosotros es que así como hay un plan en el concilio malvado para usar a las naciones, para destruir al pueblo de Dios, en el concilio celestial hay un plan de usar al pueblo de Dios para salvar a las naciones. Yo entonces me convierto en salvador del que quiere destruirme. Las naciones vienen a destruirme, pero yo tengo que ir a donde están ellas con el evangelio de salvación. Hay un detallito más que quiero precisar del Salmo 83. Vamos a volver a ese Salmo maravilloso y prestemos atención a la última parte del versículo 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y aquí, hermanos, hay algo lindísimo. Han entrado en consejo contra tu protegido. Eso es, miren lo que es la insensatez de Satanás. La insensatez de Satanás. Cuando uno pierde como dice San Pablo, ¿no? Cuando el mismo diablo entenebrece el entendimiento. Me levanto contra el protegido del Señor. Y me gusta esa imagen del remanente en el Salmo 83. La imagen del protegido. Porque a veces nosotros queremos dar la impresión de que hey, nosotros el remanente, nosotros somos los fuertes, y nosotros somos los verdugos, y nosotros somos los que podemos. No, 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 no. El remanente es el protegido. ¿Y por qué hay que proteger al remanente? Porque el remanente no tiene capacidad para defenderse de los ataques de las fuerzas del mal. No puede defenderse por sí mismo. Como él no puede defenderse por sí mismo, entonces Dios le dice al remanente, no, no, tranquilo, tú eres mi protegido. Ese grupo se ha levantado contra ti, pero tú eres el protegido. Y yo quiero que nosotros veamos un poquito más de cerca el significado de esa frase en hebreo sepuné, protegido. Y yo quiero que vayamos a varios pasajes bíblicos. Vamos a leer en Salmo 31, 20. Salmo 31, 20. Salmo 31, 20. Dice así: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en tu
tabernáculo, en tu tabernáculo. Aquí la misma palabra que se traduce como protegido en el Salmo 83, en el Salmo 31:20 es el que está escondido. Lo secreto de tu presencia lo esconderás, hermanos. Usted está protegido, oiga bien, usted está protegido por la presencia de Dios. Y cuando Dios te esconde a ti en lo secreto de su presencia, la conspiración del hombre y de las naciones no pueden contra ti. Dios te ha ocultado en su tabernáculo. El pueblo de Dios está protegido porque está escondido por la presencia de Dios. Dios lo va cubriendo. Como Dios le dijo a Moisés, Moisés, no te preocupes, mi presencia va contigo. Y porque mi presencia va contigo, tú estás protegido del faraón, tú estás protegido de las naciones que harán guerra contra mi pueblo, porque mi presencia va contigo. Y ahora el salmista viene y en ese contexto donde el remanente es desafiado por los poderes del mal, Dios viene y le dice al remanente, tranquilo, tú estás protegido. Pero ¿y qué es lo que me protege? Me protege la presencia de Dios. Tú estás escondido en el tabernáculo, en el santuario. Por eso es que el Salmo dice así, el Salmo 83, versículo 12, Salmo 83, 12. Si el remanente está protegido por Dios y esa protección es Dios escondiendo secretamente al remanente en su presencia, y esa presencia es en el tabernáculo de Dios, entonces los enemigos tienen que hacer algo más. Dice el Salmo 83, 12, han dicho, hagamos nuestras las moradas de Dios. Es decir, si el pueblo remanente está escondido en la morada, en el tabernáculo, en la presencia de Dios, entonces a nosotros nos toca atacar el santuario de Dios. Por eso en Daniel 8 hay un ataque contra el santuario. Por eso en Apocalipsis 13 dice, y blasfemaron contra Dios y contra su tabernáculo y contra los que habitan en el cielo. Apocalipsis 13. Esos que habitan en el cielo es precisamente el pueblo de Dios que habita en el tabernáculo de Dios. Como el pueblo de Dios habita en el santuario, en los secretos de su presencia, estos enemigos dicen, pues tenemos que llegar a la misma presencia de Dios para arrebatarle al pueblo de sus brazos. Y yo me pregunto, ¿podrá hacerlo Satanás? Dice el Salmo capítulo 27 que Dios me esconderá en lo reservado de su tabernáculo. El Salmo 91 dice que tú y yo habitamos bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo. Tú eres un protegido. Tú estás cuidado. No hay forma en la que el enemigo pueda llegar hasta donde ti si tú decides estar en la presencia secreta de Dios. Me gusta mucho como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3. ¿Podemos leer ese texto? Colosenses, capítulo 3. Dice Pablo, Colosenses capítulo 3, voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque, o sea, si el que me protege me dice, es arriba que está la protección, entonces yo no tengo que andar buscando arriba, aquí abajo. Yo no tengo que andar mirando las naciones de la tierra. Yo no tengo que andar pendiente de mis enemigos. Yo tengo que poner mi atención en las cosas de arriba. Y ahora bien, escuchen bien, el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria al Señor. ¿Dónde está vuestra vida, hermanos? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está la mía? Oh, está escondida con Cristo en Dios. Está protegida por Dios. Está
oculta en la secreta presencia de Dios, y en la presencia de Dios no hay poder demoníaco que pueda llegar. ¿En cuáles de los dos grupos tú estás? ¿Estás en el grupo de los enemigos del concilio infernal, o estás en el grupo del concilio celestial? ¿Estás en el grupo de los que conocen los planes secretos del enemigo, o estás en el grupo de los que conocen los planes secretos de Dios? ¿Estás en el grupo de los que tienen un plan para destruir al pueblo de Dios, o está en el pueblo de Dios que tiene un plan para salvar a las naciones? ¿Estás en el grupo de lo que, como dice la segunda parte, la tercera parte del Salmo, desde el versículo 10 en adelante, el grupo de los que serán destruidos, el grupo de los que serán arrasados como un torbellino, el grupo de los que quedarán en la tierra como abono, como estiércol, el grupo de los que quedará como hoja seca, el grupo de los que perecerán? ¿O estarás en el grupo de los que están protegidos por Dios, porque han sido aceptados para estar en íntima comunión con Él, cubierto por su presencia? En el libro de Apocalipsis 12, que se hace una especie de paralelismo entre Cristo y el pueblo remanente de Dios. Apocalipsis 12, la primera parte del capítulo, la primera escena termina diciendo que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y esa experiencia del Hijo que fue arrebatado para Dios y para su trono es la experiencia que ya está viviendo el pueblo remanente de Dios. Satanás no puede destruir al pueblo remanente de Dios en la tierra, porque el pueblo remanente de Dios no forma parte de la experiencia de la tierra. El pueblo remanente de Dios, por la fe, ya está escondido con Cristo en la misma presencia de Dios. Y al estar escondido con Cristo en esa presencia, está protegido, está sellado. Por eso dice Apocalipsis capítulo 17, y con esta declaración termino. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer en el versículo, voy a leer desde el versículo 12, perdón, versículo 12. Los 10 cuernos que has visto, recuerden que vimos que hay 10 naciones en el Salmo 83. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con las bestias. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y esto es lo que me interesa. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero. Y nuevamente, no es el remanente, hermanos, no es el remanente, es un pleito contra Cristo, como en el Salmo 83 es un pleito contra Jehová. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué hará? El Cordero los vencerá, porque Él, el Cordero, es Señor de señores y Rey de reyes. Y ahora viene la parte nuestra. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuál es el papel del remanente? Es estar con Cristo. Ese es tu papel, esa es tu función, estar con... No, es que yo quiero pelear, no, tu función no es pelear. No es que yo quiero derrotar a la bestia, no, tu función no es derrotar a la bestia. Tu función es estar con Cristo. Y el que está con Cristo, ese que ha sido llamado, ese que ha sido elegido, ese que ha sido fiel, entonces recibirá la victoria y el triunfo que el Cordero le dará, porque fue protegido por el Señor. Yo quisiera entonces quedarme con esa visión. Un remanente que es protegido, un remanente que es cuidado, un remanente que ha sido escondido, un remanente que está con Cristo, prestando atención a esa victoria maravillosa que Cristo está llevando a cabo sobre las fuerzas del mal. Yo no sé cuál es tu pleito, mi querido hermano, pero yo sé que tú tienes uno y yo también tengo uno. Y dejémonos de cuento. En este momento no estamos peleando contra el Papa. No, es que me mandaron, no hay ninguna ley dominical.
no estamos peleando porque hay una persecución contra los guardadores del sábado. Ese no es mi pleito en este momento, pero yo tengo un pleito y tú tienes uno. Y el hecho de que esa confabulación de la cual habla Apocalipsis no esté en este momento entrando en vigencia, no que no se esté orquestando secretamente, no me malinterpreten. Secretamente siempre se va trabajando, pero no podemos decir ahora, estamos bajo persecución, ya hay una marca y hay una ley y hay un decreto de muerte. No hay nada de eso, pero eso no indica que el diablo no tiene a su comité, a su concilio reunido para buscar un plan para destruirte, para acabar con tu fe, y lo usa por medio de una enfermedad, lo usa por medio de una crisis, lo usa por medio de un desastre, lo usa por medio de una situación que te trae ansiedad, intranquilidad, que perturba tu fe, que te hace dudar de la fidelidad del Señor. Ese problema que te aturde, que te inquieta, que te pone al límite, que te hace creer que definitivamente las fuerzas del mal ya alcanzarán la victoria y levantarán una bandera sobre ti. Pero esta mañana tú puedes, como el salmista, decirle al Señor: por favor, Señor, no te quede quieto, ven en mi auxilio, defiéndeme, lucha contra mí, porque este problema no es mío, este problema es tuyo, esta enfermedad no es mía, esta enfermedad es tuya, esta desgracia no es mía, esta desgracia es tuya. Lo que el enemigo quiere hacerme a mí, es a ti que te lo quiere hacer. Así que, Señor, ven y protégeme. Y el Señor te tomará, dice Apocalipsis 12 y Éxodo 19, como con alas de águila. Te protegerá y dirá: tú eres uno de mis protegidos. Si tú estás conmigo, nadie podrá tocarte. Que Dios te bendiga.